Bautismo es transformación completa. Cuando hay bautismo del Espíritu Santo, hermanos, hay una transformación. Existe un cambio radical en la persona. Hay una transformación. Es más, el bautismo del Espíritu Santo es como una metamorfosis, o sea, una transformación radical. Como la mariposa, antes de que sea mariposa, primero es un gusano bien feo, pero ese gusano tiene una transformación. Le van saliendo las antenitas, le van saliendo las patitas, le van saliendo las alitas, y después que fue un gusano feo, ahora es una mariposita hermosa. ¿Qué hubo dentro de este gusano? Hubo una metamorfosis, o sea, una transformación. Hoy hay gente que ya fue transformada, pero solo el machete a la Biblia. Antes dice, daba mi machete. Pero algunos saben qué dice. Mire, hermana, no me moleste, dice. Acuérdese quién era yo antes, hermana. No me esté molestando, hermana, dice, porque por algo me voy a desclavar de la cruz de Cristo. Ese es el diablo que le está hablando ahí, hermano. Ese es el mismo diablo que le está hablando. Una persona que ya nació del agua y del Espíritu, dice, hermanos, capítulo 45, 18, 25 de Isaías, que las personas que ya nacieron de nuevo no tienen por qué estarse recordando del pasado, porque cuando Dios nos perdona por amor y sepulta nuestro pasado en el olvido. Si Dios no se recuerda de mi pasado, ¿por qué tengo que estarme recordando de mi pasado? Si tú te vives recordando y vives de tu pasado, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Por eso Dios le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca del agua y del Espíritu. ¿Y cómo puedo saber si ya nací del Espíritu? Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice la Biblia: si es que ustedes ya resucitaron de nuevo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Mano, yo he escuchado gente en el altar que dice: me reconcilio con Dios, hermano, dice, porque aquí hasta con una mala mirada pecamos. Tenga cuidado, porque este sinvergüenza sin mujer lo va a dejar. Aquel que anda pecando con los ojos, sin mujer lo va a dejar. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 que la lámpara del cuerpo son los ojos, y que si los ojos están malos, todo el cuerpo está malo. ¿Cierto o no cierto? Ay Dios, hermanos, si hasta con un mal pensamiento pecamos, mente cochina tiene usted. Porque Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, 15, 16, el apóstol Pablo dice: si es que ya nacieron de nuevo, tienen que tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y en la mente de Cristo no hay asquerosidad ni morbosidad. En la mente de Cristo solamente hay palabras positivas. Primera función del Espíritu Santo es el bautismo. Segunda función del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. Sierva, hágame favor, léame Mateo capítulo 4 versículo 1, por favor. Y si usted quiere leerlo, léalo también. Cheque lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Mateo capítulo 4 versículo 1. Perdón, sierva, es Lucas 4:1. O sea, es la misma historia, pero Lucas lo explica mejor. A ver, venga. Léalo, por favor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue Jesús al desierto? ¿A qué fue Jesús al desierto? A ayunar. Espérese. Hay gente que dice en la iglesia: ayunar solo porque el pastor dice. Yo voy a ayunar, dice, cuando el Espíritu me haga sentir. Si ni lo tienes, camarada, porque si lo tuvieras, estuvieras ayunando. Jesucristo dice que lleno del Espíritu Santo fue al desierto para ayunar. O sea que la llenura es la que me hace buscar más. Yo no te creo que estés lleno y no oras, no ayunas, no haces nada. Tú estás vacío. Es más, estás como los huesos secos del capítulo 37 versículo 1 de Ezequiel. Huesos secos y muertos. Pastores que llevan más de un año de no ayunar. Y si ayunan, llegan a las 10 de la mañana y se van a las 12 del mediodía. No sea atarantado, manito. Eso no es ayunar, eso es desayunar tarde. Pero
Pero ¿qué más? Cheque lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 9. Vaya conmigo rápido, hermanos. Hechos capítulo 13, versículo 9. ¿Lo tiene? Bueno, leamos del 13:7. Dice, 13:6, perdón. Hechos capítulo 13, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, o sea, un brujo, hijo del diablo. Ahorita le voy a decir por qué era hijo del diablo. A cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, que dice, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, aunque se llamaba Bar Jesús, pero traducido es Elimas. Sigue diciendo, procurando apartar de la fe al procónsul. 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿cómo estaba Pablo? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¿qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué más? ¿Qué más? Hijo del diablo. Ay, ese Carlos Rivas cómo trata, dijo el diablo, a la gente. Es que ese no tiene al Espíritu Santo y se sacuden puros gallos así. Es que ese no lo tiene. Por eso anda tratando, dijo del diablo, a la gente. ¿Cómo estaba Pablo, hermanos? Lleno del Espíritu Santo. Y como estaba lleno del Espíritu Santo, es que, hermanos, ahí está la clave y el clavo. Yo no le puedo llamar hijo del diablo a un hermano que se equivoca o comete un error. No, hermano, no podemos llamar hijo del diablo a cualquier persona. No. Entendamos esa parte de la Biblia. De manera rápidamente le voy a decir, de acuerdo a la Biblia, a quién se le puede llamar hijo del diablo. Juan 8:44 dice que hijos del diablo son todos aquellos mentirosos. ¿Escuchó? Por eso, si usted dijo que va a pagar el viernes, pague el viernes. Si no paga el viernes, sería un hijo del diablo mentiroso. Hechos capítulo 13, versículo 9, el que acabamos de leer, hijo del diablo se le llama a este hombre que se oponía a la palabra de Dios. Así que si usted es pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, lo que sea, pero si opone esta palabra, también es hijo del diablo. Pero ¿a quién más se le llama hijo del diablo? Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10, dice que todo aquel que practique el pecado también es hijo del diablo. ¿Y quién es alguien que practique el pecado? Aquel que peca hoy, peca mañana, peca pasado mañana. Ese es como el marrano que le gusta estar metido en el lodo. Pero hay otros más brutos todavía, hermano. Y he escuchado gente más bruta que dice, pero eso lo dijo Pablo, ¿y usted quién es para que se lo diga a la gente? Bueno, y entonces, ¿qué cosa puedo decir yo y qué cosa no puedo decir yo? Porque hay gente ignorante que dice, pero eso lo dijo Cristo. Entonces venga, por favor, explíqueme con la Biblia y hábleme los 1189 capítulos y los 31.103 versículos y los 66 libros, 39 y 27 en el Nuevo Testamento. Explíqueme, por favor, qué puedo decir y qué no puedo decir, pero con la Biblia. Número 1 dijimos, el bautismo del Espíritu Santo. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Número 3, el poder del Espíritu Santo. Déjeme que se lo diga así dictado. Miqueas capítulo 3 versículo 8 dice Miqueas, yo estoy lleno del poder y de la autoridad de Dios para denunciar a la casa de Jacob su pecado y para denunciar a Israel su rebeldía. ¿Cómo se caracteriza un hombre que tiene el poder del Espíritu Santo? Que no le tiemblan los pantalones para señalar el pecado, que no le tiemblan las patas para decirle la verdad. Este hombre, esta mujer está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dicen muchos predicadores? ¿Para qué me voy a meter problema con la gente? Es cada quien que viva su vida.
Cada quien que haga lo que quiera hacer, dice. Yo no, ¿para qué voy a juzgar a la gente? ¿Quién soy yo para juzgar? Un cobarde es usted, un poco hombre es usted. Porque Dios nunca le dijo eso a Ezequiel. Dios le dijo a Ezequiel: si tú ves al impío cometer pecado y tú no le dices nada, ese impío se va a morir, pero esa sangre te la voy a demandar a ti. Porque Dios le dijo a Ezequiel: te permito ver todo el pecado, pero ahora levántate y ve y predica la palabra. Si te escuchan o no te escuchan, porque son casa rebelde, conocerán que hubo profeta en medio de ellos. Número 1, bautismo del Espíritu Santo. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Número 3, el poder del Espíritu Santo. Número 4, los dones del Espíritu Santo. Ahora sí, quiero que me acompañe a la Biblia. Primera carta de Corintios, capítulo 12. Primera carta de Corintios, capítulo 12. ¿Lo tiene? Primera carta de Corintios 12:1. Bueno, en el 12:1 solamente necesito que lea las letras negras, que es el encabezado. ¿Qué dice en el encabezado? Dones espirituales. O sea que ahorita no vamos a hablar del bautismo, vamos a hablar de dones del Espíritu Santo. Brínquese hasta el capítulo 12, versículo 8, por favor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Qué dice el 10? A otros el hacer milagros, a otros que dice el de profecía, a otros que dice. Eso es lo que le pido a Dios, hermanos, día y noche: discernimiento de espíritu. A otros discernimiento de espíritu, a otros que dice diversos géneros de lengua, y a otros que dice interpretación de. Ahora usted entiende que el bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con el hablar lenguas. El hablar lenguas son dones del Espíritu Santo, y es obvio que los dones los va a tener una persona que ya haya sido bautizada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede repartirle dones a un trapo sucio o a un vaso sucio. Él no puede usar un vaso sucio. Significa que si le va a repartir dones es porque está limpio ese vaso, hermano. ¿Cierto o no cierto? Pero aquí estoy viendo entonces que los dones de hablar lengua aparece como un don del Espíritu Santo, y automáticamente aparece el don de interpretar. ¡Bum! Brínquese una página más adelante, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27. Primera de Corintios 14, 27. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Y qué dice? Y por turno. ¿Están oyendo, rebeldes? Por turno, uno por uno. ¿Y qué dice? Y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No se te está impidiendo hablar lenguas, jamás. Pablo dice más adelante, y no es que nosotros impidamos el que hable lengua, pero dice en el 14:40, eso sí, hágase todo decentemente y en orden. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Un desorden terrible, hermano. Vuelvo a repetirle, hoy hay mucho pastor que le está enseñando al hermano que el que no habla lenguas es porque no tiene el bautismo del Espíritu Santo, y eso ha llevado a mucho hermanito a que se aprenda un par de lenguas para que digan que él tiene el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, no vayas a hacer semejante tontería, porque esto de hablar lengua no es para cualquiera. Pablo empieza diciendo en el capítulo 14, yo quisiera, dice Pablo, que todos hablaran lengua así como yo hablo lengua, pero es mejor, dice Pablo, que todos profeticen, porque es más grande el que profetiza que el que habla en lengua, porque habla en lengua a él mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fíjese que hace un tiempo estuve por esta parte. Hermanos, da pena, hermanos.
De veras que cuando empieza la cadena de coros, y felicito a la sierva, porque lo hicieron todo decentemente y en orden. Porque yo no sé, hermanos, porque hay congregaciones que le tienen que meter primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta sexta le meten a la cadena de coro. Y ya cuando está la cadena, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y qué pasa ahí, hermano? ¿Qué pasa ahí? Empieza una brincadera loca, hermano. ¿Cierto o no cierto, hermano? Empieza, hermano, y cuando empieza esa brincadera, quítese, porque si no le chipotean la cara, hermano. Quítese porque le meten su chipotazo en la cara, hermano. Fíjese, hermano, fíjese que hace un tiempo estuve cerca donde yo vivo, hermano. Vino un famoso grupo de Perú llamado Kadesh. Y vinieron a esa actividad, a mí me invitaron a predicar. Cuando estaba la cadena de coros, hermanos, empezó la brincadera loca, hermano. Y como la verdad, hermano, yo se lo digo así: cuando empieza la brincadera, yo lo que hago es mejor abro mis ojos y me pongo a la expectativa, no sé que me pegue mi chipotazo. Entonces empezó la brincadera, y en eso, hermanos, empieza una viejita a la par mía a brincar. Y esa viejita, hermanos, cae patas arriba. Cayó la viejita. Y bueno, yo me quité, hermano. Y de repente venía otro atarantado, va de brincar y brincar. Mano, cuando llega donde está la viejita que está tirada, se para encima de la panza. Y este desgraciado ya la mató. Este atarantado ya la mató. Y me quedé viendo, hermano, si la viejita todavía respiraba. De repente vi que la viejita ya está viva, todavía la viejita está viva, mano. Mano, ese es el problema. Y la gente, a cualquier atarantado que brinca, le llama que está lleno del Espíritu Santo. La gente, a cualquier loco que anda brincando, danzando y tirando patadas, le llaman que está lleno del Espíritu Santo. Hermano, creemos en el Espíritu Santo, pero en el Nuevo Testamento no hay ni un versículo que digan que los apóstoles hicieron desorden completo. No, en el capítulo 2, versículo 1 del libro de los Hechos, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, todos empezaron a hablar lengua, pero no fueron lenguas angelicales, fueron lenguas coloquiales, porque la gente que estaba allá afuera se daba cuenta y escuchaban y decían: ¿cómo es que estos son judíos y están hablando nuestro propio idioma? ¿Cómo es que son hebreos y están hablando nuestro propio idioma? Porque la gente de afuera entendía lo que estos muchachos hablaban. Y algunos dijeron: es que están borrachos. Pero no dijeron están borrachos porque estaban haciendo locura. No, en ningún momento dice que allí tiraron patas arriba y que se volvió un desorden. Jamás, la Biblia no lo dice. De ellos dijeron que estaban borrachos. ¿Por qué? Porque en Guatemala, cuando alguien anda medio atarantado, medio borracho, hasta en inglés se empieza a hablar. Hi brother, what's going on? Yes, yes. Y si no hablan como gringo, hablan como mexicano. ¿Qué óvole, carnal? ¿Cómo estás, carnalito? Y empiezan a hablar otro idioma. Eso mismo pasó en el capítulo 2. Ellos empezaron a hablar otro idioma, pero no lenguas angelicales. Se estaba cumpliendo la profecía de Marcos 16:16, cuando Cristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero Pedro no podía ir a la China si solo hablaba judío. Juan no podía ir a hablar, al predicarle a los portugueses, si solamente hablaba arameo. No podía. Ellos necesitaban el otro idioma para ir a otro planeta, a otra tierra, a predicar la palabra. No estamos en contra de las lenguas angelicales, estamos a favor de las lenguas angelicales, pero habla lenguas angelicales. Jesús dijo: hablarán nuevas lenguas. Pero ¿cuándo vamos a escuchar nuevas lenguas? Ya solo doña Ribicanda, que Ribisaya. Hay señoras que ya no hay que decirle su nombre, mejor doña Ribicanda hay que decirle. Hermano, en la Biblia yo encuentro hombres, es más, Dios mismo habló lenguas angelicales. En la Biblia, en el capítulo 5 del libro de Daniel, dice que cuando Belsasar se embriagó y se emborrachó con las copitas, dice que automáticamente el dedo de Dios empezó a escribir en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Se acuerda de esa profecía? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice que llamaron a los caldeos, a los adivinos, y nadie pudo entender esas lenguas que estaban en la pared, porque lo que es del Espíritu Santo nadie lo puede entender sino el mismo Espíritu Santo. Y ahí llegaron brujos, adivinos, y nadie pudo entender esas lenguas porque eran lenguas angelicales, hasta que llegó un hombre lleno del poder y de la autoridad del Espíritu Santo llamado Daniel. Dice que entendió y dijo: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Este es el significado: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, y a tu reinado se le ha puesto fin. Pero más adelante Ananías y Zafiras se clavaron las ofrendas, ¿cierto o no cierto? ¿Por qué no llegó Pedro y le dijo: Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Si estaban haciendo hallado falto delante de Dios, estaban siendo pesados en la balanza y estaban faltos. ¿Por qué no le dijo Pedro: Mene, Mene, Tekel, Uparsin?
Porque hay gente que está acusando a Dios y acusan que Dios padece de afasia. Pastor, ¿y qué es afasia? Es la enfermedad que no permite que la lengua se desarrolle en la boca de los niños. Y aquellos niños solo dicen mamá, 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 papá. Ese niño padece afasia. Y así hay cristianos que tienen afasia, porque repiten y repiten: doña Petronila, doña Tiburcia, doña Tacuacina, doña Cuateta, doña Cotorra. Todos repiten lo mismo, hermano. ¿Y hasta cuándo van a hablar lenguas angelicales?